Compartíamos hace un minuto una nota con el senador Luis Alberto Heber, que presentó la denuncia penal hace unos 2 años y que hablaba de una red de corrupción dentro de la salud pública. Estamos recibiendo a quien es secretario general de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, además de ser presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado, a Pablo Cabrera. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo analizan, ya pasadas algunas horas, algunos días, lo que se ha vivido dentro de ACE con el procesamiento sin prisión de Alfredo Silva, representante de los trabajadores y del sindicato, y con prisión de un integrante de la propia federación? Bueno, obviamente que los análisis son complejos y que a medida que uno puede tomar distancia en el tiempo, puede aclarar las ideas. Lo que hemos dicho desde el principio es que necesariamente hay que plantear una autocrítica, una mirada hacia adentro, una forma de trabajar, una forma de llevar adelante los procesos que todos entendemos que son necesarios, pero que a veces los métodos, si se hacen de una manera o de otra, es que puede llegarse a incurrir errores, como en este caso, que llevan a esta situación tan sensible, por la cual estamos realmente movilizados. Y bueno, pero tiempos que también es importante tomar esta experiencia para madurar, para seguir construyendo. Lo puse en un determinado momento, los dirigentes estamos en un determinado momento de la vida, las organizaciones permanecen, y en ese permanecer es que nos queda la cuota de responsabilidad de que lo que podamos dejar sirva para seguir avanzando y que esa herramienta sea válida, en este caso para los trabajadores, que sea útil para dar respuestas, más en momentos tan complejos como nos toca vivir, una reforma de la salud en curso. Realmente creo que ese es el primer análisis que nos genera desde adentro y bueno, tratar de fortalecernos, acompañarnos y bueno, seguir trabajando. Pese a que hay un procesamiento, leí por allí declaraciones que usted hizo sobre lo que pasó con Alfredo Silva. Ustedes lo toman más como un error que como un delito, pese al procesamiento de la justicia, ¿es así? Bueno, nosotros lo que hacemos también en cierta medida es un cuestionar. Obviamente que el Poder Judicial es independiente y tiene el camino que le da la propia ley para trabajar y resolver. Nosotros hoy cuestionamos la llegada de esta definición sin haber mediado tal vez una profundización en todo lo que significa hoy para este Poder Judicial los procesos que están equivocados y que en cierta manera se tipifican como delictivos. Porque si analizamos la institucionalidad, hay grandes problemas hoy en lo que hace a las compras del Estado, a cómo se puede hacer referencia dentro de las licitaciones a quienes se presentan para prestar servicios, la solvencia que puedan tener. Esos son temas complejos que hoy se desnudan con más claridad hacia afuera, porque en muchos de los casos parte de lo que se tipifica es el accionar en favor. ¿Pero en favor de quién? En favor, en este caso, de los trabajadores, porque muchas de estas empresas, prácticamente sin solvencia, planteaban que si ACE no abonaba las diferentes facturas que se presentaban, ellos no podían hacerse cargo de los créditos laborales de los trabajadores, y podía pasar, como nos sucedió en este momento en la ciudad de Mercedes. Recién ayer se termina de pagar el salario de los trabajadores del mes anterior, o sea, estamos hablando a 20 y los trabajadores no habían cobrado. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen la solvencia como para afrontar esta realidad. Entonces, los métodos no son los más acertados cuando... Eso no amerita, discúlpeme, que un director de ACE presione para que sea contratada determinada empresa sin un llamado a licitación, sin un llamado a precio, ¿no? Justamente ese es el planteo. La metodología no es correcta y a eso es parte de esta autocrítica que nos llamamos a revisar. Cómo podemos buscar mecanismos de dar apoyo y respuesta rápida a la gente que precisa, en este caso a los colectivos de trabajadores que no estaba cobrando su sueldo, y no a través de ese camino en el cual lo que mediaba era parte de ser la autoridad y de resolver a través de la autoridad los mecanismos que fueran rápidos para dar respuesta a esa situación. Cabrera, otro de los hechos es que el funcionario que termina procesado con prisión, que integraba la Federación, Albert Tejera, trabajaba en el mismo despacho de Silva, era la mano derecha de Silva, se ha dicho por allí. No, eso realmente no es verdad. El compañero Tejera era un compañero dirigente de la Federación y trabajaba en la Federación en su responsabilidad como dirigente. ¿Qué era lo que hacía en representación de la Federación? Y él estaba vinculado precisamente a todo el tema de las terciarizaciones, el vínculo directo entre los colectivos de trabajadores que tenían una relación laboral con las empresas
y obviamente trasladar toda esa información a la federación y bueno, tener el vínculo directo primario, por ejemplo, con un director cuando había que resolver o discutir algún problema específico de las empresas, lo hacía el compañero. Heber decía en la nota que hicimos de que los trabajadores de esas cooperativas, lo que fue Clanider en su momento, luego convertida en La Buena Estrella, no cobraban más de lo que cobraban antes como empleados privados por ser cooperativa, y eso se lo achacaba a la propia federación. Bueno, me parece que es importante separemos los espacios. Una cosa es la terciarización en general, lo que son los problemas que hoy estamos afrontando por empresas comunes, y otra cosa fue el caso de Buena Estrella. Buena Estrella es una cooperativa de trabajadores, es una cooperativa así que nace después de la situación Clanider en el Maciel, un colectivo que queda sin trabajo y tratar de encontrar alguna herramienta rápida para una nueva salida laboral de mucha gente. Bueno, se optó por esa salida, lo entendieron así, ese colectivo trabajó para ello y bueno, se le intentaron dar soluciones rápidas, como por ejemplo cuando había compras directas, de que se pudiera elegir a Buena Estrella en lugar tal vez de otro prestador. Pero eso tiene que ver con darle respuesta a alguien que realmente estaba necesitando. Era una cooperativa recién comenzando a dar los primeros pasos dentro del mercado laboral. Era importante tratar de dar una mano. Son temas que es una línea muy delgada en la cual podemos decir la metodología no es la correcta, la forma tal vez no es la indicada, pero que no fue en beneficio propio, fue por darle la oportunidad a veces a gente que estaba necesitando. ¿Cómo era el funcionamiento de estas empresas? Porque en realidad se habla de que luego fueron contratadas en otros centros de salud, como el Instituto del Cáncer, algún hospital en el interior del país también. ¿Qué relación había entre esas empresas y la federación? No, relación ninguna. Las empresas son empresas, prestan sus servicios, llegan mediante una compra directa o una licitación de acuerdo a cómo la unidad ejecutora entendiera el llamado por las necesidades y por dar la respuesta administrativa. Nosotros, el único vínculo es como el mismo vínculo que tenemos hoy con ACE. Somos una organización de trabajadores que representamos trabajadores. Los trabajadores de esas empresas afiliados a nuestra federación eran representados y luchábamos juntos por lo que hace a los derechos que la clase trabajadora reivindica. El único vínculo es el vínculo estrictamente de representar a los colectivos de trabajadores frente a las empresas, frente a ACE. Federación representaban a estos cooperativistas como si fueran empleados de cualquier otro centro de salud. Exactamente, como sindicato que somos representando trabajadores, sin ningún tipo de vínculo, y que en esto también dejar esta claridad. El compañero Tejera se equivocó y muy feo, pero fue una situación del carácter individual, fue un comportamiento que él toma y así lo plantea en el Poder Judicial, que fue él, fue definido por una situación sumamente personal y por lo tanto deslindar que esto tenga que ver con la federación, con el vínculo que se pueda tener de discusión y de lucha con las empresas, con ACE, en eso no tenemos nada que ver. Porque por allí se hablaba de que, no sé si ustedes tienen esa misma versión, de que Tejera en algún momento planteaba incluso algún conflicto en caso de que no se solucionaran las cosas como él planteaba. Eso involucra mucho más que un dirigente. Sí, pero los conflictos cuando se han planteado, y podemos revisar, porque está todo obviamente en las noticias, porque en cada oportunidad que nace un conflicto, están los medios detrás para auspiciar a la opinión pública de lo que sucede, siempre ha tenido que ver claramente o con el pago del salario, o condiciones de trabajo, o con seguridad laboral, que son temas básicos de la lucha de cualquier sindicato, y obviamente si el compañero que estaba siendo referente de ese colectivo de trabajadores trae un problema de cualquiera de esos ejes, la federación se tiene que también sumar a dar la lucha, porque son trabajadores iguales que un trabajador presupuestado. Cuando nosotros tenemos en un hospital un compañero, por ejemplo, que ha sido violentado por un usuario, tenemos una respuesta inmediata en defensa del compañero, y es un compañero presupuestado. Pero si le pasa a un compañero terciarizado, tenemos que tener la misma respuesta. Le voy a pedir un minutito para hacer una pausa y después hablamos sobre la figura de Alfredo Silva. Hay allí una serie de planteos sobre cómo se manejaba él, también qué tipo de controles había sobre su gestión en ACE, pero lo conversamos después de la pausa.